Bien. Bienvenido a este espacio. Yo soy Nick y este es mi mensaje. Es una historia donde el protagonista sos tú. Es una historia con un autor. ¿Por qué con propósito? Porque si vives una vida sin propósito, solamente existes y eso da miedo. ¿Qué tan cómodo te encuentras? La comodidad es un síntoma de vivir sin propósito. Ahora, llegó un punto en el que dije, ok, Dios, increíble todo eso que está pasando, increíble todo lo que está sucediendo, pero hay una cosa, que yo quiero mi propia historia contigo. Las cosas fueron cambiando, las cosas se fueron transformando y las cosas fueron radicalmente evolucionando. Mi mensaje tiene que ver con poder darte otro punto de vista diferente de cómo puedes ver las cosas, la vida de diferente manera, ¿ok? Pudiendo desarrollar una cosa que quiero que se desarrolles. Una cosa que puedas comenzar, que la denomino una historia, pero no cualquier historia, es una historia con propósito, es una historia donde el protagonista sos tú, pero es una historia con un autor, que ese autor es Dios. Entonces, como conclusión, es una historia con Dios. Toda historia tiene un propósito. Toda historia tiene un desarrollo, tiene una parte de dificultad, una parte de grandeza. O sea, grandeza me refiero a haber logrado esa dificultad. Y no se aleja tanto de nuestras vidas. Cuando tú tomas parte de mi mensaje tiene que ver con que tú puedas tomar una decisión y comenzar una historia con propósito. ¿Por qué con propósito? Porque si vives una vida sin propósito, solamente existes y eso da miedo. O sea, eso no tiene sentido. Si pasa por esta tierra, deja una huella. Y es parte de mi propósito poder entregar este mensaje a ti. Por eso es que me levanto hoy a las 3 de enero, en enero, con este sol de mañana, tipo 6 a.m., para poder entregarte este mensaje. Al final y al cabo, es lo que me llena, es lo que me da propósito de vida, es lo que me hace levantarme. Porque si yo he podido disfrutar de esto, ¿por qué no otras personas más pueden disfrutarlo? Entonces sería un delito no compartirlo. Y una historia con Dios tiene que ver con poder comenzar un estilo de vida donde el autor es Dios, donde pasas por diferentes dificultades, porque las dificultades van a estar para todos, las adversidades, pero parte de eso tiene que ver con cómo se desarrolla esa historia. Muchas veces yo sé, más o menos van a ir conociéndome de poco en los siguientes videos. Yo hace 4 años que estudio teología y yo leía y estudiaba y meditaba y consideraba increíbles las historias de Abraham, el padre de la fe, Elías, los profetas, Samuel, José, Moisés. Ahora, llegó un punto en el que dije, ok, Dios, increíble todo eso que está pasando, increíble todo lo que está sucediendo, pero hay una cosa, que yo quiero mi propia historia contigo. Y desde ese momento las cosas fueron cambiando, las cosas se fueron transformando y las cosas fueron radicalmente evolucionando. Donde empecé a conocer más de Dios, empecé a conectarme más con Él, empecé a hablar más con Él, empecé a conocerlo más, empecé a vivir más dificultades, pero empecé a conocerlo y a ver que dentro de esas dificultades, Dios mío, es increíble cómo terminas, porque terminas como acelerado, terminas como que dices, ¿cómo sucedió todo esto? Y eso te mantiene vivo. Pero pasar por esa historia, pasar por esas dificultades tiene que tener un propósito, no es pasar por pasar, no es existir por existir, vivir por vivir. Hay un sentido detrás. Por eso es clave el propósito. Ahora, imagínate un coche, un auto que no tenga gasolina. Puede ser tremenda bestia, tremenda máquina, pero si no tiene gasolina no tiene sentido. ¿Para qué va a conducir? ¿Cómo va a comenzar? Bueno, así tiene que ver. Y si tú te preguntas, ok, no sé cuál es mi propósito, no sé por qué vivo,
es parte de lo que quiero mostrarte en este mensaje. Son dos principios o son dos cosas que me han funcionado a mí a través de mi experiencia. Bueno, me gusta leer y leía, investigaba, veía otros hombres que eran usados por Dios y también otros hombres con un propósito que los movía, es una llama interna que te mueve, que te hace hacer cosas que comúnmente no lo harías. Y bueno, esto es clave. Si no sabes que tienes un propósito, no sabes cuál es, debes considerar esto. ¿Qué tan cómodo te encuentras? La comodidad es un síntoma de vivir sin propósito. Una comodidad es un síntoma de no tener una historia con Dios. Generalmente, esto pasa siempre, de que una historia con Dios, tener un propósito, siempre te lleva a salir de tu zona de comodidad, siempre te lleva a salir a enfrentarte a dificultades, a poder desarrollar tu fe, poder crecer, a poder experimentar diferentes cosas, la cual te van llenando tu contenido, van llenando de tu vida de contenido. ¿Okay? Pregúntate, ¿qué tan cómodo estás? Y si ves que estás muy cómodo, bueno, será momento de preocuparse y será momento de tener una actitud. Tenemos la actitud de aprendizaje y después una actitud de expectante. El aprendizaje es que siempre tienes que tener una actitud humilde a entender, a poder comprender a cosas que no entiendes. No es tan común de verlo, no es común de relacionarte con eso, entonces siempre estar expectante a entender las cosas, entender a otra persona de otro punto de vista, entender a mí, cosa que me encanta es poder conectar con otras personas que tienes, mientras más diferente a mí, es mucho más enriquecedor porque mientras más empático puedas ser con esa persona, poder entender, ser más humilde, es como poder comprender y eso te llena. Ahora, lo otro es expectante, es como estar expectante, es como estar atento. Parte de poder encontrar tu propósito tiene que ver con, poder entender y aprender de los demás, pero hay algo que el COVID, la pandemia, nos hizo mucho, fue encerrarnos mucho, por lo cual, por ejemplo, tienes tu rutina diaria, vas al liceo, vas a estudiar, vas al colegio, vas a la universidad, vas al trabajo, y después vuelves a casa, vas al gimnasio, haces deporte o tienes una familia y qué sé yo, vas a la iglesia, cosas así cotidianas, de un ritmo de vida, pero si sientes que no tiene propósito y haces eso, y por ejemplo llega un plan diferente, no sé, salir a caminar, si no haces deporte, hacer deporte, o si haces deporte, descansar, o una salida familiar, una salida con amigos, o simplemente salir a caminar, esas son cosas diferentes, ¿ok? O una salida con amigos, son cosas diferentes, no están dentro de tu rutina, pero lo que le dejó el COVID fue como que, ante esas cosas que son disruptivas, decirle que no. Y eso es peligroso, más si vives una vida con mucha comodidad. Porque generalmente esos planes te sacan de tu zona de comodidad, te sacan de tu zona de confort. Y eso son lo que te hacen crecer, te hacen enfrentarte a situaciones que no te sientes tan cómodo, por lo cual te hace desafiarte y llevarte a un nivel más grande, te expande. Obviamente, si te invitan a robar, no está bien, hay una moral de medio, pero cosas que no están comunes dentro de ti, dentro de tu rutina, poder vivirlas, poder salir de tu zona de confort, es ideal, porque vas descubriendo, vas conociendo habilidades que no sabías, características que no sabías, de entender otras cosas y si te fue de mucho beneficio. Son como esas experiencias, cosas que el COVID nos dejó. Entonces, entender, tener una actitud de aprendizaje y una actitud expectante, siempre expectante, si sale esto, si puedo, obviamente, si puedo, voy. Siempre se tiene la oportunidad justamente de poder conocer o salir de mi zona de confort. Es ideal porque te mantiene activo, te mantiene vivo, te mantiene como vivo, como esa sensación de, estoy acá, me siento vivo. Como sentir ese síntoma de incomodidad, como que te mantiene activo. Y parte del mensaje que te quiero entregar y parte de que quiero mostrar es justamente que una vida cotidiana tiene una historia con Dios, tiene un propósito del cual vivir. No es solamente como creyentes los domingos, sino una vida que se puede vivir durante el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que es increíble. Y sí, estudiando, trabajando,
con familia, sin familia, con hijos, sin hijos. Parte de lo que van a ver en este canal a gente que me inspiran bastante y que pueden serle útil a ustedes, que puede serle de bendición para ustedes. Voy a mostrarles un punto de vista diferente, porque parte de lo que voy a mostrar en este canal es parte de mi experiencia. Pero si tienes la experiencia justamente de entender a otra persona, es increíble porque te va a llenar, te va a complementar. Entonces, si te gustó este primer video, te fue útil, te ayudó a entender otra cosa o a saber algo que no sabías o algo que como que complementó tu idea de propósito, no dudes en apoyar este canal. Suscribiéndote, dándole like. Y algo que me gustaría que si pueden escribir qué les pareció, si les sirvió. Hay gente que me conoce y va a ver este video, y si me conoce, que ponga en los comentarios qué le gustaría saber o qué le gustaría aprender o de mí o saber. Al final y al cabo es una interacción que me gustaría tener, y la gente que no me conoce, que escriba justamente para conocernos, ¿ok? ¿Qué tal? Que me escriba justamente para conocernos, que haga preguntas y yo con gusto estaré contestando. Así que eso, tengan un buen día y a darle. Tener una vida con propósito es muy enriquecedor y espero que la vivas. Espero que la vivas día a día. Y hasta el próximo video. Bye.